Hermano, Dios le bendiga en esta tarde. Les saluda el pastor Juan Marcos Flores aquí una vez más, dándole las gracias a usted por estar aquí sintonizando en esta tarde. Dándole gracias a nuestra hermana Beatriz y su hogar por compartir esos cantos bonitos con nosotros en esta tarde. Y en esta tarde, hermano y hermana, quiero continuar una vez más con el estudio que estamos teniendo en el libro de Gálatas capítulo 3. Ahí vamos a estar hoy una vez más estudiando la palabra del Señor. Y nomás quiero anunciar que Dios me los bendiga a todos mis hermanos, mis hermanas de la iglesia Templo Bíblico Reya Viene. Quiero nomás saludarle a todos al final de esta enseñanza en esta tarde. Al final del estudio voy a estar haciendo un anuncio sobre los servicios en la iglesia. En un poco vamos a estar haciendo eso, y queremos en esta tarde animarle a usted que saque su Biblia, tómala ahí si está en la casa, y vamos a estar estudiando la palabra del Señor, libro de Gálatas capítulo 3. Ya hemos estudiado Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 2, y ahora estamos en Gálatas capítulo 3. Y este es uno de los capítulos para mí más lindo en la Biblia. Es uno de los capítulos para mí más importantes de la Biblia. Todos importantes, obviamente, pero es uno de los capítulos que realmente me hace un gran impacto en mi vida. Y es un capítulo que realmente va a hablar a cada cristiano, y lo va a hablar directo. Si usted no ha escuchado el estudio de Gálatas 1 y Gálatas 2, por favor vaya para atrás en la historia, en la página aquí, y puedes hallar el Gálatas capítulo 1 y Gálatas capítulo 2 antes de entrar al 3, si acaso no has escuchado, para entender un poquito mejor este capítulo. Pero en Gálatas capítulo 3, Pablo va a hablar de una verdad tremenda en la Biblia. Y ahorita vamos a entrar, pero una vez más quiero anunciar al final del estudio voy a estar haciendo un anuncio tocante los servicios en la iglesia. Sintonice, y al final hacemos ese anuncio. Vamos a entrar. Gálatas capítulo 1. Pablo está escribiéndole una carta a los Gálatas capítulo 1 y capítulo 2. Y en efecto lo que Pablo está diciendo a los cristianos en Gálatas es que había entrado cierta gente en Gálatas que estaba enseñando cosas contrarias de lo que Pablo había enseñado. Y había entrado mucha gente en Gálatas, y lo que estaban enseñando es que tú realmente no eres un cristiano si tú no sigues las leyes de los judíos. Y Pablo vino y está tratando de decirles a ellos, no, así no es. Y hoy en día, hermano, es igual, como hablamos, es igual, porque hoy en día hay tanta gente que te quiere decir, tú realmente no eres cristiano si tú no haces esto, si no te vistes así, si no, si vas para este lugar, no eres cristiano, y si haces esto, no eres cristiano. Y hacen tantas reglas y tantas cositas, y lo agregan a la vida cristiana. Y lo que Pablo está haciendo en el capítulo 3 de Gálatas es poniendo todo en su lugar. En esta tarde vamos a entrar a lo que está diciendo Pablo, pero te voy a leer cómo terminó Pablo en el capítulo 2 antes de entrar al 3. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y Pablo en efecto está llegando a un punto y está diciendo, si tú crees que Dios está contento contigo por lo que tú haces o por las reglas que tú sigues, estás bien equivocado. Pablo dice, si ese es el caso, dice, ¿para qué tuvo que venir Cristo a morir por nosotros? Pablo dice, yo no desecho la gracia de Dios, pues si la justicia fuese por la ley,
dice entonces Cristo murió en vano. Y ese es el último pensamiento antes que él va a entrar en el 3. Y vamos a ver lo que dice en el capítulo 3. Y el 3 está un poco larguito. Pero vamos a ir acá. Hey, ¿qué estamos haciendo? Estamos todos en la casa, ¿verdad? So, Gálatas 3:1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Oh vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. So Pablo habla a estos Gálatas, a estos cristianos, y les dice insensatos. ¡Wow! Y ahora, cuando Pablo está diciendo eso, mi hermano, nos está hablando hoy en día también. Y Pablo está diciendo, Gálata, cristiano insensato. Y tienes que parar y reflejar en esa frase. ¿Puede haber cristianos insensatos? Claramente que sí. Porque Pablo dijo que había Gálatas insensatos. Y les dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Pablo aquí está hablándole a estos cristianos porque lo que les pasó, y la palabra insensato significa alguien que sabe mejor, pero pone lo que conoce lo pone a un lado para seguir algo que no es verdad. Y hermano y hermana, es lo que mucha gente hace hoy en día. Hay mucha gente hoy en día que sabiendo mejor siguen un paso mal. Hay tanto cristiano y cristiana que saben cómo deben de actuar y no actúan así. Saben lo que deben de ser y no lo hacen. Y lo que Pablo está diciendo: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Y para no obedecer a la verdad. Un bebito, hermano, hermana, tú no le tienes que enseñar a un bebé que ponga cosas en su boca. Nacen los bebitos y ¿qué hacen? Ponen todo en su boca, sus dedos, sus pies. Le das tu mano, ponen tu mano en la boca. Le das una pelota, ponen la pelota en todo lo que toca un bebito lo quiere poner en su boca. Y tristemente así son muchos cristianos. Cualquier doctrina la quieren poner en su boca. Son bebitos porque no han discernido: esto es bueno, esto es malo, esto lo evito, esto es bueno, y no saben distinguir. Y lo que los Gálatas tenían, estaban poniendo cualquier cosa, cualquier mugrero en su boca y no estaban creciendo. Y más que nada se estaban desviando. Y lo que está pasando hoy en día es tanto cristiano es desviado a doctrinas erróneas, a herejías, a pastores, hermano, que quieren mandar con pura ley, pura regla, a ministerios que son puro, haz esto, y son fascinados por esas cosas. Eso es bíblico. Los Gálatas les pasó eso, pero me gusta lo que dice Pablo. Dice: ¿sabes por qué está pasando esto? Dice: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Lo que Pablo está diciendo aquí, mi hermano, es que los Gálatas en un día, cuando ellos oyeron el evangelio, cuando ellos oyeron la verdad, sus ojos estaban puestos en una cosa, y sus ojos estaban puestos en Cristo y en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ellos. Por eso dice Pablo: antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo está diciendo allí en ese pasaje: ustedes antes estaban viendo a Cristo crucificado, estaban caminando bien, pero alguien vino, dice, y los fascinó, los embrujó, dice Pablo, y ahora están tan confundidos. ¿Por qué? Quitaron sus ojos de donde debían de estar. Hermano y hermana, hoy en día, no me digas que cristianos no están haciendo eso. Solamente porque no estamos yendo a la iglesia,
juntos, todos juntos, vas a quitar tus ojos de Cristo. Solamente, hermano, porque no podemos cantar juntos en la iglesia, vamos a quitar nuestros ojos de Cristo. Solamente porque viene un profeta acá, y te dice cosas de su mente y no de la Biblia, vas a quitar sus ojos en Cristo. Y quizás dirás, yo no, pastor, yo no. Pero les pasó a los Gálatas. Y los Gálatas fueron instruidos por Pablo. Y todavía sí, vinieron hombres falsos y los desviaron. So hay que orar, hay que mantenernos firmes, velando, para que eso tampoco nos pase a nosotros. So Pablo sigue la historia, dice el versículo 2 y el versículo 3. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? Oh my God, ese pasaje me encanta a mí. O por el oír. Corí. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Y esta es una pregunta que necesitamos preguntarnos nosotros como cristianos. ¿Qué clase de iglesia vas? ¿Qué clase de ministros le das oído? Porque Pablo dice, ¿cómo fuiste salvo, hermano? Hermana, ¿cómo fuiste salva? Yo amo a gente apostólica, los amo. Tengo familia que era apostólica. Yo los amo, pero le pregunto a mis amigos apostólicos, hermana, ¿eras salva porque usaste un velo? Hermana, ¿eras salva porque nunca usaste pantalón? Hermana, ¿eras salva porque nunca te pusiste maquillaje? Hermano, ¿eras salvo, hermano, porque nunca fuiste al cine? ¿Eres salvo, hermano, porque tú nunca miras películas? ¿Eres salvo, hermano, porque tú nunca vas a la playa donde hay pecado? ¿Eres salvo, hermano, porque tú te conoces el Salmo 91 y el 23 de memoria? ¿Eres salvo por eso? Y yo no estoy diciendo que eso es malo. Si tú quieres hacer eso, hazlo. No hay problema en ello. Pero Pablo está diciendo, ¿fuiste salvo por eso? ¿Fuiste salvo porque seguiste unas reglas? Dice una vez más Pablo en el Gálatas 3, 2, 3. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír corié? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Y tristemente, eso es como la mayoría de gente cristiana quiere vivir su vida. Soy salvo por fe, pero me mantengo por mis obras. No, mi hermanito, eso está bien mal. Soy salvo por fe y vivo por fe. Yo no fui salvo porque conocía mucha Biblia. Yo no fui salvo porque evité el cine. Yo no fui salvo, mi hermano, porque nunca tomé. Yo no fui salvo porque nunca fumé. Yo fui salvo porque puse mi fe en Jesucristo y lo que Él hizo por mí. Pero Pablo dice que hay mucho cristiano. ¿Y qué clase de cristiano? Insensato cristiano, como dijo en Gálatas 3:1. Hay tanto cristiano, Pablo dice, que después de ser salvo por fe, como dice en Gálatas 3:3, quiere ahora terminar su carrera viviendo en la carne. O sea, viviendo, tratando de seguir leyes que él cree que le va a dar justicia de parte de Dios. Y todo el propósito del libro de Gálatas, especialmente el 3, es Pablo diciéndole a cristianos insensatos. ¿Y quién es un cristiano insensato? Un hermanito, hermanita, que cree fe me salvó, pero mis obras me mantienen. Estás bien equivocado. Y si crees así, mi hermanito, tengo noticias. Estás en peligro de no ir al cielo un día. Porque Pablo lo va a enseñar mientras está enseñando Gálatas 3. Soy salvo por fe y soy mantenido salvo por fe. Recibí justicia por medio de la fe y no recibo justicia por las cosas que yo hago. Y Pablo va a seguir su punto. Nota lo que dice en el versículo 4. Tantas cosas habéis padecido. Tantas cosas habéis padecido en vano.
si es que realmente fue en vano. Yo no sé qué pasó con los Gálatas, pero era un pueblo que antes, era un pueblo que recibió el evangelio que Pablo predicaba, el evangelio de la gracia. Y antes sufrieron ellos persecución. Y tú puedes leer Hechos capítulo 14. Pablo padeció mucha persecución en la región de los Gálatas. Esa es la región donde lo apedrearon. Esa es la región, hermano, donde él sufrió mucho. ¿Y por qué lo sufrió? Porque la gente no le gustó. ¿Quién no le gustó? Los religiosos. No le gustó lo que él estaba predicando, porque estaba predicando salvación por gracia y había mucha gente ahí. No salvo por gracia, salvo por la ley, salvo por las obras, y no querían oír el mensaje que Pablo estaba predicando. Y es lo que está diciendo aquí el hermano Pablo. So, vamos a seguir el 5 de Gálatas capítulo 3, 5, y nota lo que dice. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, y lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Oh my God. So Pablo pregunta una pregunta. Dios obra y Dios hace milagros y su Espíritu se mueve por tus obras. ¿O se mueve por fe? Hermano, tú puedes leer la Biblia desde el principio hasta el fin. Y tú vas a ver que cuando Dios obra porque Él quiere obrar. Dios obra por su gracia. Si Dios se moviera tocante a cómo gente lo merece, no hubiera milagros en Egipto, porque el pueblo de Dios no lo merecía. No hubiera milagros en el desierto, porque el pueblo era bien rebelde en el desierto. No hubiera, hermano, milagros en el Nuevo Testamento, porque la gente era rebelde también. Dios se mueve y siempre se ha movido, porque es un Dios bueno. Un Dios de misericordia y un Dios de gracia. Ahora, Pablo va a usar ejemplos. Y me encanta el ejemplo que va a usar. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Y dice así la palabra del Señor. Así Abraham creyó a Dios. Dice, y le fue contado por justicia. Nota. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Ahora, los israelitas, los judíos, Pablo le está escribiendo a los Gálatas porque había judíos que venían y les decían a los Gálatas que eran gentiles, ustedes realmente no son salvos. Porque no siguen las reglas, no son circuncidados como nosotros, no tienen el linaje de nosotros, porque nosotros somos linaje de Abraham, nosotros tenemos la ley de Moisés. Y ellos le decían a los Gálatas, a menos que ustedes vengan y sigan lo que nosotros hacemos, realmente no son salvos. So Pablo aquí va a usar la palabra y va a usar el Antiguo Testamento para enseñarle a la gente religiosa qué tan equivocada estaban. Ellos se agarraban de Abraham. Y Pablo dice algo en el 6. Dice, Abraham, ¿qué hizo, hermano? ¿Qué hizo Abraham? Creyó a Dios. Dice, y le fue contado por justicia. No dice aquí que Abraham ofreció a Isaac y le fue contado como justicia. No dice que Abraham hizo un altar y le fue contado como justicia. No dice que Abraham creyó y hizo. Creyó y hizo. Como mucha gente les gusta ir a Santiago. Y un día quizás vamos para Santiago. Hoy no. Pero Pablo usa un versículo en Génesis capítulo 15, versículo 6. Y dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Dios lo contó justo. ¿Por qué? Porque creyó. Eso, hermano Flores, eso es muy fácil. ¿Cómo Dios va a contar a una mujer justa y cuando se pone maquillaje? ¿Cómo va a contar Dios justo a un hombre y mira películas?
¿Cómo va a contar Dios justo a tal persona y no sabe cómo vestirse en la iglesia? ¿Sabes por qué? Porque Abraham creyó a Dios y se le fue contado como justicia. Y puedes decir todo lo que quieres decir, hermano, pero la Biblia es la Biblia. Y dice, Abraham creyó, no dice creyó y, no dice creyó y hizo, dice creyó. Ahora, necesitamos que clarificar algo. No dice que Abraham creyó en Dios, porque hay mucha gente que dice, yo creo en Dios. Y ahí es donde la gente religiosa se enoja. Cuando tú comienzas a hablar de fe y de creer, y pues todos creen. Pues cálmate, hermanito religioso, cálmate. Porque hay una diferencia en creer en Dios y creer a Dios. Porque la Biblia también obviamente dice en Santiago capítulo 2, los demonios también creen y tiemblan. Porque los demonios creen en Dios, pero no creen a Dios. Y dice que cuando Abraham, hay una gran profundidad en esas palabritas. No dice en Gálatas 3:6 que Abraham creyó en Dios, dice creyó a Dios. Significa confió en Él. Puso su confianza totalmente en Él. Y cuando yo estoy hablando de poner tu fe en Dios, de creerle a Dios, yo no estoy hablando que tú crees en Dios. Mucha gente, la mayoría de gente cree en Dios, pero pocos ponen su confianza en Él. Ponen toda su totalidad de confianza en Dios. Y es lo que Abraham hizo. Y cuando Abraham hizo eso, Dios le contó a Abraham justo, no por lo que había hecho, pero porque creyó. Y quiero que notes algo. Vamos a seguir aquí en Gálatas capítulo 3, el 7, y quiero acordarle a los hermanos de la iglesia, que después de este estudio voy a hacer un anuncio tocante a los servicios. Brother Steve, God bless you. You're still watching. Hermano que pidió oración, vamos a estar orando por usted también. Vamos a seguir en Gálatas capítulo 3, versículo 7. Y dice así: sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Nota, los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Ahora, los judíos se creían, hermano, que eran como se dice aquí en español, la mera garza, ¿verdad? La divina garza. Se creían, hermano, bien acá sobre los gentiles porque ellos venían de Abraham. No importa tu linaje. Tú puedes ser el hijo de tal pastor y tal pastor y tal pastor. Un día yo tuve una pareja que vino a la iglesia y me dijeron, pues somos hijos de pastores de una iglesia bien grande. ¿Y qué? ¿Y qué importa eso? No importa quién es tu papá, quién es tu mamá, quién es tu linaje. Lo que importa es que si tú crees y si tú pones tu fe en Dios. No me hables de que vengas de tal iglesia o vienes de tal pastor. Lo que importa es si tú y yo somos poniendo nuestra fe en Dios. Yo vengo de una familia de ministros, pero ¿qué importa si vengo de una familia de ministros si yo no tengo mi fe en las cosas que Dios ha hecho por mí? Y lo que Pablo viene, realmente lo que hace, los cachetea a los judíos en Gálatas y les dice, mira, los que realmente son los hijos de Abraham son los que son de la fe. No eres hijo de Abraham, dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 7. No eres hijo de Abraham porque tienes sangre de Abraham. Eres hijo de Abraham porque eres un hombre de fe como Abraham era. Ahora, obviamente, hermano, necesitamos tener cuidado con eso, porque hay muchas iglesias y muchos hermanos que han tomado ese pasaje mal y han comenzado a enseñar que la iglesia ha reemplazado a Israel y que nosotros somos Israel espiritual y que la iglesia tomó el lugar de Israel. Eso no es correcto tampoco. Porque si tú lees Romanos 9, 18, Dios todavía tiene su plan para Israel. La iglesia no reemplazó a Israel. Pero lo que Pablo aquí está diciendo, la conexión de fe es más grande que la conexión de tu sangre. Es lo que le está diciendo aquí a los judíos.
Pero tampoco podemos tomar ese pasaje y mal aplicarlo. Porque Dios todavía tiene plan para el pueblo de Israel, para los judíos. Y va todavía a tener y cumplir ese plan con ellos. Vamos a seguir capítulo 3, versículo 8 y el 9. Y dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar, por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Fíjate, mucha gente cree que las buenas nuevas, el evangelio comenzó en el Nuevo Testamento. No, Señor. Comenzó en el Antiguo Testamento. Y dice, dio las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones. Versículo 9. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, Solo que Pablo aquí está diciendo, que los que son de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Hemos recibido la bendición de Abraham. ¿Y qué es la bendición de Abraham, mi hermano y mi hermana? Te voy a decir bien rápido. La bendición de Abraham no es las riquezas que él tenía, aunque era un hombre rico. La bendición de Abraham era esto, que Dios lo contó justo porque creyó. Y esa es una grande bendición. Y ahorita te vas a dar cuenta por qué. Vamos al versículo 10. Había dos clases de personas en aquel día y todavía existen tristemente. Había la gente que creía que poniendo mi fe en Cristo me hace justo. Y había otra gente que decía, no. Poniendo tu fe en Cristo y cumpliendo la ley me hace justo. Y todavía existen esas personas. ¿Y sabes cómo te das cuenta? Si tú eres la clase de persona que le apunta el dedo a todos, eso te dice qué clase de persona eres. Porque estás siempre hallando faltas en personas. Estás siempre tratando de hallar, el hermano hace esto, la hermana hace esto, el pastor hace esto, la pastora hace eso. Y siempre estás buscando algo malo para tratar de condenar o criticar gente. Eso enseña mucho el corazón que hay en uno. Pero ahora Pablo, me encanta lo que va a hacer. Y le está tratando de hablar a estos hermanos que tienen una mentalidad de que tengo que hacer para que Dios esté contento conmigo. Y los va a llevar al Antiguo Testamento y les va a enseñar algo. Y ojalá que nosotros también podemos entender lo que les está tratando de decir Pablo. Y dice Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice así, porque todos los que dependen de las obras de la ley. Oh my God. Voy a parar ahí. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, te voy a decir, hermano apostólico, dependes de la manera que te vistes. Dependes, hermano apostólico, de que las mujeres no pueden predicar. Dependes, hermano pentecostés, que te enjactas porque tú hablas lenguas y aquel hermano no. Dependes, hermano, porque tú no haces lo que aquel hermano hace. Dependes de eso para tu justicia. Dependes de eso para compararte con gente. Y Pablo está diciendo, hay gente que depende de eso. No se sienten como cristianos a menos de aplastar a alguien más para abajo. Mi salvación y mi justicia no dependen en aplastar a gente para abajo. Mi salvación depende en lo que Cristo hizo por mí. Y mi corazón se quiebra. Porque hay tanto hermano pentecostés, tanto hermano bautista, tanto hermano apostólico, tanto hermano católico que se enjacta en sus leyes y sus obras. Y se les olvida que no es eso que nos salvó, ni nos mantiene salvo. Lo que nos mantiene salvo y que nos salvó es la obra redentora que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y Pablo dice, todos los que dependen de la ley, obras de la ley, nota,
están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo dice eso de Deuteronomio 27:26. Y Pablo dice algo bien tremendo, mi hermano. Pablo dice: ten cuidado. Tú que te jactas en las obras de la ley. Ten cuidado. Tú que dependes de la obra de la ley. Y no nomás estamos hablando de las obras de la ley de los judíos. Estamos hablando, mi hermano, las leyes que nosotros hoy en día ponemos. Y tú dependes de eso para creerte cristiano. Pablo dice: estás bajo maldición. Por eso hay mucha gente que no está libre en la iglesia. Hay mucha gente que no está libre en su casa. Hay mucha gente que no está libre para alabar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me siento así? Y le echas la culpa a todos. Le echas la culpa a la iglesia. Le echas la culpa al pastor. Le echas la culpa al diablo. Pero el que tiene la culpa eres tú. Porque, ¿qué haces? Dependes de esas obras de la ley para justificarte. Y dice Gálatas 3:10, estás bajo maldición. Y una persona bajo maldición no va a ser libre, mi hermano. Y nota lo que Pablo va a seguir diciendo en el versículo 11 de Gálatas 3. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. My God. Pablo usa un versículo en Génesis 15. Dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y luego usa otro pasaje en el Antiguo Testamento, Habacuc 2:4. Dice: el justo, dice, por la fe vivirá. No dice el justo por su obra vivirá. Y ese es un pasaje un día que muchos ministros a veces usan para justificarse, y van a una iglesia y quieren levantar una ofrenda y le dicen a la gente: no, yo vivo por fe. Y mal aplican ese versículo mucho. Pero eso no está hablando de fe para mantenerte vivo materialmente. Ese versículo está hablando del justo por la fe. Justicia no viene por la ley. Justicia viene por fe en Cristo Jesús. Y Pablo dice: el justo por la fe vivirá. O sea, te mantienes justo mientras tu fe no se mueva de en Cristo y lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Y Pablo sigue hablando, y vamos a seguir aquí, versículo 12. Dice: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Y ahí ese versículo habla bien claro. Nota, hermano, tienes que pescarlo. La ley no es de fe. Un hombre de fe no vive por ley. Un hombre de fe no vive con sus reglas. Un hombre de fe. ¿Cómo puedes decir eso, pastor? Porque estás mal. Yo no creo que estás bien, pastor. Pues lee la Biblia, mi hermano. Aquí dice Gálatas 3:12. La ley no es de fe. Yo no sé otra manera de interpretar ese versículo. Lo que te está diciendo el versículo es uno o el otro. ¿Es ley o es fe? No vas a tener los dos. Así como Jesucristo dijo: no le puedes servir a Dios y a dinero. A ti también dice la Biblia: ¿es ley o es fe? Y si vives en ley, estás bajo maldición. Y si vives por fe, vas a ser justificado. Porque dice Gálatas que nadie por las obras de la ley es justificado. Eso es lo que Pablo le está tratando de enseñar a los Gálatas. Y nos sigue tratando de enseñar nosotros el Espíritu Santo hoy en día. Ahora alguien dijera: ay, pues qué feo. Que el hombre bajo ley está bajo maldición. Pues Pablo ahora nos va a dar buenas noticias. Dice Gálatas 3:13 al 14.
Cristo nos redimió. Oh my God. Nota, Cristo nos redimió. Usted que quiere ser predicador un día, ahí son 3 versículos que puedes usar para predicar mensaje tras mensaje. Cristo nos redimió. No María, I'm sorry, no San Judas Tadeo, no San Pedro, no San Pablo, no San Martín de Porras. Cristo nos redimió. No el pastor Flores, no el pastor Luna, no el pastor Maldonado. Cristo nos redimió. No mi obra, no mi fe, no el dinero que doné a la iglesia, no el dinero que le di a los pobres. Cristo nos redimió. Y necesitamos como cristianos tener eso en la mente. Cristo me redimió. Solamente Cristo y nadie más. Dice, Cristo nos redimió de la ley. El 13, perdón. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Nota, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Quiero que notes dónde lo hizo. Necesitas ir para atrás para el capítulo 1 para entender lo que Pablo le está diciendo a los hermanos. Dice, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Los Gálatas comenzaron su vida cristiana viendo a Cristo, viéndolo crucificado y lo que Él hizo en la cruz y acordándose, Él nos redimió, gloria a su nombre. Pero luego vinieron otros ministros y dijeron, no, si tú realmente quieres ser libre, necesitan ser circuncidados. Si ustedes realmente quieren ser libres, que las mujeres no usen joyería. Si ustedes realmente quieren sentir la presencia de Dios, no se pongan pantalón. Y quién sabe qué tanto más inventaron y tanta cosa que la gente hoy en día inventa. Pero Pablo dice algo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Sabes cómo lo hizo? En la cruz del Calvario. Por eso es importante vivir tu vida con tus ojos en Cristo y lo que Él hizo por ti en la cruz. Porque allí reflejas qué tan maldito eras tú y yo, pero el precio que Cristo pagó para redimirnos a nosotros. Ahí debemos estar enfocados. Y dice el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El hombre bajo la ley estaba bajo maldición. ¿Por qué? Hermano, ¿por qué estaba bajo maldición el hombre bajo la ley? Porque tienes que leer el 10 al 12. Porque dice allí que ningún hombre iba a ser justificado por las obras de la ley. Eso era una maldición. Pero la Biblia dice, Cristo vino, nos redimió de esa maldición cuando Él murió en la cruz. Y eso era suficiente, mi hermano. Cristo no tenía que hacer nada más. Podía venir Jesús y nomás morir para quitarnos a nosotros la maldición de la ley, pero hizo algo mejor que eso. Dice el 14, para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Cristo no nomás quitó la maldición, dijo, la voy a quitar la maldición, gloria a Dios, y también les voy a dar la bendición de Abraham a ustedes, gloria a su santo nombre. ¿Y qué era la bendición de Abraham? Acuérdate. Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Ahora Víctor, Jessica, Michael, Debbie, Mari, Francisco, Manuel, Lidia, Graciela, todos los que están sintonizando. Ahora nosotros no tenemos que vivir bajo el peso de tener que guardar cada cosita
que fue escrita de creer que fallé hoy, merezco la muerte. No, porque Jesucristo vino, pagó el precio y dijo: ahora Marcos y todos los hermanos, para que Dios los cuente justos, nomás tienen que creer a Dios. My God, esa es una bendición. Ahora yo sé que hay unos hermanos quizás oyendo, ¿y qué estás diciendo, hermano? ¿Puedes vivir como te da la gana? No estoy diciendo eso. Y Pablo tampoco va a decir eso. Y no dejes que el hombre religioso en ti te ciega los ojos para no ver la verdad. Porque necesitas que seguir leyendo lo que Pablo va a decir. Y nota lo que sigue diciendo el hermano Pablo. Vamos a leer el 15 al 18. Y dice así: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Pablo está hablando de un pacto. Dice que cuando se hace un pacto hecho es un pacto hecho y nadie lo puede invalidar o añadirle, dice Pablo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Oh my God. Necesitas acordarte de esa frase para el capítulo 4. Dice: Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes. Como si hablase de muchos. Dice, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo está diciendo aquí, Dios le prometió a Abraham por tu simiente. Y realmente no significaba nomás a Isaac. Esa no era la simiente de que Dios realmente estaba hablando. Pablo aquí nos dice, el simiente era el que venía. Se llamaba Jesucristo. Y dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la obraga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley y no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Sabe lo que dice eso, hermano? Abraham, Dios le dio un pacto 430 años antes de que viniera la ley con Moisés. Y lo que Pablo está diciendo a toda la gente que ama la ley y que están diciendo, no, es la ley, tú tienes que hacer para que Dios te justifique. Pablo dice, cálmense ustedes. Porque Dios le dio una promesa a Abraham 430 años antes de la ley. Lo que Pablo está diciendo, la ley no tenía nada que ver con la promesa que Dios le dio a Abraham. Y Pablo ahora dice en el 14, si la herencia es por la ley y no es por la promesa, si la herencia es por la ley y no por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. En otras palabras, Abraham no tuvo que cumplir la ley para recibir la promesa. La razón por qué no la tuvo que cumplir, porque le creyó a Dios. Y la manera que Palmira y Juan González y Ana Alviso y todos los otros hermanos que están escuchando esto, la manera que tú y yo vamos a recibir la promesa no es por la ley de Moisés o la ley de la iglesia, es porque nosotros vamos a creerle a Dios y por eso vamos a recibir la herencia. Porque si le trabajó a Abraham, nos va a trabajar a nosotros. My God, that's some good stuff. Eso está bueno. Ahorita vamos a terminar este capítulo y voy a hacer el anuncio para los cultos aquí en la iglesia. El versículo 19 dice así. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones
hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. Necesitas que acordarte de esa frase. Y fue ordenada por medio de los ángeles de en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de un solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Y ahí es donde mucha gente a veces batalla. Mucha gente batalla con esa frase, especialmente hermanos y hermanas que nacieron en iglesias bajo ley. Porque, hermanos, iglesias bajo ley hay muchas. Y la realidad es que mucha gente fue nacido en iglesias bajo ley, fueron influidos por ministros bajo ley, y es difícil para que escapes esa mentalidad. Y no pueden entender la gracia, y no pueden entender viviendo por fe, porque se les ha metido tanto en la mente de ley, y no hacer esto, y no hacer lo otro. Y cuando les predicas de gracia o les predicas de ley y les dices, no es por qué tanto oras, y no es por qué tanto ayunas, y no es que tantas veces le testifiques a alguien, se ponen defensivos y dicen, ¿y qué? Luego eso no importa, hermano. ¿Nadie dijo eso? Y Pablo aquí, a esa clase de gente, les está hablando, dice, luego la ley es contraria a la promesa de Dios. Nota lo que dice Pablo. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pablo no está hablando mal de la ley. Pablo nomás está hablando la verdad de la ley. Y Pablo dice, la ley no nos pudo justificar. No está hablando mal de ello. Pablo dice, si la ley nos pudiera justificar, luego lo fuera hecho. Pero Pablo dice algo, y tienes que ir para atrás al versículo 19. La ley, ¿para qué sirve? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es ese? Pablo ya te dijo en el versículo 16, es Cristo. La ley fue dada para llevarnos, ¿a quién? A Cristo. La ley fue dada para llevarnos a Cristo. Dice, ¿cómo, hermano? ¿Cómo es eso? Lee Éxodo capítulo 20 en tu casa después de este estudio. Y después de que Dios dio las leyes a Moisés, le dijo a Moisés, y si alguien no cumple lo que yo dije, le dice, y esto lo puedes leer en Éxodo 20, mucha gente lee Éxodo 20 y se enfocan en los 10 mandamientos, pero no terminan leyéndolo. El propósito de Éxodo 20 no eran los 10 mandamientos, es lo que vino al final. Y vete para atrás y léalo. Y dice allí, y el que no lo cumple, haz un altar de la tierra. Y la persona que no cumple, haga un sacrificio. Oh my God. Y será aceptado a Dios. El propósito de la ley, hermano, la ley no existía sin sacrificio. El propósito de la ley era traer a la gente al sacrificio. Y Pablo te lo está poniendo más clarito. El propósito de la ley era traer la gente a Cristo Jesús. Y es triste que hoy en día hay tanto hermano y hermana, tantas denominaciones, tantas iglesias, tratando de enseñar judaísmo, nuestras raíces hebreas, y quieren regresarse para atrás a cosas a las leyes de Moisés, a cómo los judíos vivían, tratando de poner la gente bajo servidumbre otra vez, sin saber. No. Eso fue puesto para traernos a Cristo, y nosotros tenemos el producto final, llamado Jesucristo. Y ahora Pablo va a terminar
aquí hablando y nota lo que dice. El versículo 22, ya vamos a estar terminando este capítulo. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Sabe lo que la ley hace? Y Pablo aquí lo consume en el versículo 22. La Escritura, lo que dice la Escritura, la ley, lo encerró todo bajo pecado. Pablo dice que la ley nos puso en una prisión. La ley nos encerró. Ese es Pablo hablando. ¿Y qué significa eso? Si tú quieres vivir una vida cristiana bajo ley, si tú quieres vivir una vida cristiana diciendo no es así, no es así, es así. Y usted me ha oído, hermano, y sigo usando los mismos puntos por una razón, porque son fácil para entender. Pero si tú sigues creyendo que vistiendo de tal manera te hace santo, de ser bautizado en cierta forma te hace santo, de hablar en lenguas te hace santo, y si tú sigues comparándote con esas cosas que no te justifican, Pablo dice, la ley fue dada y el término de la ley en Gálatas 3:22 nos encerró, nos puso en una prisión. Y alguien dirá, pero ¿por qué, pastor? Pues hay un corito que me encanta cantar en la iglesia. Lo crecí escuchándolo. No lo canto tanto porque nunca me sale bien. Pero usa un corito, me imagino que usted lo sabe. Dice, Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Nota, Cristo la rompe. No tu manera de vestir. No la fórmula en que yo fui bautizado. No porque yo hablo en lenguas y tú no. No porque yo sé mucha Biblia y quizás aquel hermano no. No es porque yo soy pentecostés y aquel es bautista, yo soy metodista y aquel es apostólico. Nada de eso tiene que ver. La ley nos puso en una prisión para que nos diéramos cuenta, nomás hay una salida. Y esa salida se llama Cristo Jesús. Y Pablo dice en Gálatas 3, la ley nos encerró. Y nos encerró, dice, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Hay dos clases de hermanos hoy. Los que son libres porque han puesto su fe en Cristo. Y los que tristemente todavía están en prisión. Porque han puesto su fe en Cristo y las reglas de su iglesia o su denominación o las reglas de tal hermano o las tradiciones del hombre. Hay dos clases de hermanos. Los que son libres porque salieron de la cárcel, porque se dieron cuenta por la ley yo nunca voy a ser justificado y pusieron su fe en Cristo. O aquellos hermanos que dicen, no, es Cristo y Pablo lo pone aquí bien fácil. Si no lo quieres ver, no lo quieres ver, hermano. Pero la Biblia es bien fácil para entender. Ahora, pero Pablo no ha terminado. Va a decir algo hermoso de la ley ahorita. Y nota lo que dice. Versículo 23 al 25. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Y obviamente había fe en el Antiguo Testamento. Lo que Pablo está diciendo aquí es antes de que Cristo cumplió la ley. Dice, estábamos confinados bajo la ley, encerrados por aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe
ya no estamos bajo ayo. So Pablo hace una comparación y dice que la ley era nuestro ayo o nuestro maestro. Y en aquellos días, hermano, no, para hacerlo más fácil, nomás compararlo así, Pablo dice, estábamos bajo un maestro. Antes, y la ley, ¿qué nos enseñaba la ley? La ley nos enseñaba, haz esto, Dios le gusta esto, Dios le gusta esto, debemos de no matar, debemos de no robar, debemos de no tener otro Dios antes del Dios único. La ley nos enseñó muchas buenas cosas, pero la ley, el propósito siempre era apuntar el dedo al sacrificio, porque hermano, si quebrabas la ley, necesitabas que dar sacrificio. Si acaso estabas contento, traías un sacrificio de agradecimiento. Si hermano, en los días festivos, dabas un sacrificio. La ley estaba lleno del sacrificio. Apuntaba el dedo al sacrificio que Pablo dijo en Gálatas capítulo 3, era Cristo Jesús. Nos llevó la ley a Cristo y para apuntar el dedo adelante. Pero Pablo dice que cuando vino la promesa o cuando vino la fe, que es revelada ahora, la fe porque ponemos nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, Pablo dice, ya no estamos bajo ayo. Y es como un niño. Es como un niño en la casa, crece y crece en la casa y obviamente está bajo la autoridad de sus padres. Y sus padres le enseñan a su hijo y le enseñan a su hijo cómo vivir. Pero viene el día cuando el hijo se mueve, va a moverse de la casa. Ahora, ¿se va a olvidar el hijo de todo lo que le enseñó su papá y su mamá? Si es un hijo bueno, no. Obviamente sí, le enseñaron cosas buenas, ¿verdad? Usted me entiende. Y así nosotros también. Yo soy alguien que predico fe en Cristo. Y yo soy alguien que predico que salvación, justificación viene por fe en Cristo y lo que Él hizo y no más eso. Y si tú pones tu fe en Él, eso va a producir una vida que le agrada a Dios. Pero, hermano, no nos olvidamos de lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere un pueblo que se ame. Dios quiere un pueblo que no va a cometer homicida, que no va a ser envidioso, que no va a ser... Dios, que debemos... Dios nos enseñó qué le agrada y qué no le agrada. Y queremos tratar de agradar a Dios, pero nos acordamos. Cuando yo comienzo a creer, Dios está contento conmigo porque mira qué tantas cosas buenas hago. Y ya te estás desviando, mi hermanito. Dios está contento con nosotros y nos cuenta justos cuando ponemos nuestra fe en Él y solamente eso. Y si tú puedes leer Gálatas 1, 2 y 3 y pensar algo diferente, voy a orar por ti que Dios abre tus ojos. Porque está bien claro la Biblia. Y vamos a terminar Gálatas 3, el 26, 27 al 29 y terminar esta noche. Y dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora, ¿qué significa ser bautizados en Cristo? No está hablando de bautismo en agua, mi hermano. No está hablando de eso. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Jesucristo, cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Él, dice 1 Corintios 12, el Espíritu viene y nos bautiza, nos mete en el cuerpo de Cristo. Ese es el Espíritu Santo viniendo y te bautiza, te mete en Cristo. Eres ahora parte de la familia de Dios. Hay mucha gente que mal entiende eso y cree que es bautismo en agua y por eso se enfocan tanto en bautismo en agua y oro por esa gente. Pero hay 3 bautismos: bautismo en Cristo, el Espíritu Santo te pone ahí, luego tú te bautizas en agua para tener una buena conciencia, como dice Pedro en su libro,
Pero también después de eso somos bautizados en el Espíritu Santo, porque Cristo es el que nos bautiza en fuego. Ese es otro bautismo, y no estoy hablando del bautismo hoy, pero nomás quiero que sepas, cuando dice aquí, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando tú pones tu fe en Cristo, estás bautizado en Cristo, y no dejes que un pastor legalista te diga otra cosa diferente y te trate de convencer. Necesitas ser bautizado en agua a la forma de nosotros para ser salvo. Ese hermanito es legalista. Sorry, legalista. Porque agua no me salvó a mí. Fue la sangre de Cristo Jesús. Cuando yo puse mi fe en Cristo y lo que Él hizo por mí. Y seguimos en lo que dice Pablo. Ya no hay judío ni griego. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa eso? Todos somos uno. Obviamente, hermano, hay diferencias en nosotros. Si usted va a una iglesia de los hermanos de color, los africanos americanos, ellos hacen el culto de un estilo. Los mexicanos hacen un estilo, americanos hacen otro estilo. Hay diferencias en nosotros, obviamente. Pero lo que Pablo está diciendo, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Lo que significa, cuando se trata de justificación, todos somos iguales. No importa quién eres. Porque todos somos justos de la misma manera. Como Abraham fue hecho justo. Génesis 15:6. Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Así todos, no importa quién somos, venimos a ser justos en Dios. Aunque hay diferencias en cómo alabamos. Hay diferencias en cómo unos predican y otros predican. Pero eso no nos hace justos. Nos hace justo la fe que ponemos en Cristo. Y eso dice Pablo, no hay diferencia. Y el 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Yo creo que estés contento en esta tarde, porque la Biblia dice que tú eres un heredero, no por todo lo que has cumplido. Y eso te debe de alegrar. Porque no hay nadie que me está oyendo ahorita que tú has cumplido toda la ley de Dios. No hay nadie que ha escuchado ahorita que has vivido una vida donde tú realmente puedes decir, yo tengo a Dios bien contento conmigo. Nadie. Porque el hombre no es justificado por sus obras. Y qué bueno, mi hermano. Qué bueno que nosotros somos herederos, porque Dios le dio una promesa a un hombre que puso su fe en Él. Y si yo pongo mi fe en Cristo, yo creo que Él va a obrar en mi corazón y va a cambiar el camino de mi vida. Y voy a vivir una vida que va a agradar a Dios y lo va a enaltecer a Él. Y si yo mantengo mis ojos en lo que Él hizo por mí, en la cruz de Cristo Jesús. Pablo siempre hablaba la cruz, lo que Cristo hizo en la cruz. No dijo nada más. Y si eres un hermano y estás mirando algo más, pon tus ojos esta noche, ponlos para atrás en la cruz del Calvario y lo que Cristo hizo por ti. Acuérdate, estabas bajo maldición, pero Cristo nos redimió. Oh my God. Y en eso nos gloriamos en esta noche. Ese es Gálatas capítulo 3. Espero, hermano, que fue de bendición a nosotros. Nos queda el 4, 5 y 6 para terminar. Dije cuando comencé este libro que esperaré que cuando terminamos Gálatas, que ojalá ya todo cambiaría y podíamos estar en la iglesia una vez más. Las reglas están cambiando, pero todavía hay reglas. Y vamos a ser personas que vamos a
debemos de honrar lo que la ley dice. La ley no nos está diciendo que no busquemos a Dios. No estamos viviendo en los días de Daniel, donde dio el rey en Daniel 6 una orden que nadie orare a Dios. El gobierno nos dice, tú alaba a Dios, pero hay reglas ahorita. Pero sí están relajando las reglas, esperamos que sigan relajándolas. Yo sé que el lunes el gobernador de Texas tiene otra junta y van a pensar de cambiar otras leyes para dejar más libertad. Pero mañana 7 a 9, mañana 7 a las 9, la iglesia sí va a estar abierta para la oración. Podemos venir a orar allí, pero todavía tenemos que seguir unas reglas. Vamos a pedir 7 a 9, si usted desea, si usted quiere venir a la iglesia a orar, ahí vamos a estar orando en la iglesia. Pero vamos a pedir que estemos separados, porque es lo que el gobierno está pidiendo. Un espacio de 6 pies entre familia. No va a haber guardería. Por favor, guarde a sus niños. Vamos a pedir que cuando vengan a orar, oren, y cuando terminen de orar, que salgan. Si duras 30 minutos orando, pues 30 y pa'l caro. Si duras 1 hora, pues 1 hora. Si duras 2 horas, 2 horas. Si la iglesia se llena mucho, tenemos que controlar que tanta gente entra. Y si usted viene y quizás la iglesia está llena y no podemos, le dijimos para que quizás se quede en el carro un ratito hasta que alguien salga. Necesitamos mantener el espacio de 6 pies entre familias, pero sí queremos abrir la iglesia para que la gente venga a orar. Si usted quiere venir a orar, venga. Si quiere entrar con su máscara y guantes, hágalo. Está bien, nadie le va a decir que no, y nadie va a pensar diferente porque lo hace. No enseña. Yo no soy alguien que diga que eso enseña que no tengas fe, ¿no? Estamos siguiendo lo que el gobierno está recomendando. Si usted quiere venir así, venga, pero la iglesia va a estar abierta así. El domingo todavía seguimos programando los cultos de la iglesia, pero sí hay espacio en la iglesia. Si unos quieren venir, pueden venir, pero necesitamos mantenernos separados también. Vamos a hablar un poquito más de ello, y una cosa para que orar mañana es obviamente para que cuando tengan la junta el lunes que relajen las reglas un poquito más. Ya estamos saliendo de ello, hermano. Ya tengo unos mensajes preparados para regresar a la iglesia, y estoy de ganas, de ansias de hacerlo. Hoy le dije a Samuel, le dije que vamos a estar en la iglesia mañana, y me gustó la cara de él cuando ¿Qué? Porque le toca trabajar mañana y no sabía todavía y quiere estar en la iglesia, y es lo que queremos. No creemos que gente en este tiempo se va a ir para atrás. Creemos que es un tiempo donde Dios va a traer gente más a la iglesia y afirmarnos más. Y mañana 7 a las 9, hermano, la iglesia está abierta. Pedimos que venga, ore, salga. Yo sé que nos queremos abrazar, yo sé que nos queremos saludar, pero por estos tiempos todavía vamos a guardar lo que nos están recomendando. Pero de perdido podemos estar orando allí un grupo juntos. Dios me los bendiga. Gálatas 1, 2, 3. Si no los ha escuchado, o si quiere revisarlos, aquí están en los videos. Vea para atrás y mírenlos. El otro miércoles, Gálatas 4. Y pronto, todos juntos ahí en la iglesia, sin reglas. Y esperamos ese día. Dios me los bendiga. Los amamos en el amor del Señor. Y hermano y hermana, que nadie nos fascine para quitar nuestra mirada de Jesús y lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Guarda tus ojos ahí, porque el Rey ya viene. Dios me los bendiga.